En la primavera de 1911, el cuñado de Madame Langevin, Henry, editor del periódico Le Petit Journal, llamó a Marie Curie para darle una noticia preocupante. Alguien había entrado en el departamento de Langevin, abierto el cajón del escritorio y descubierto escondida correspondencia amorosa que habían mantenido Marie y Langevin. Más tarde, Madame Langevin reconoció que había sido ella y admitió ante la esposa del científico Marcel Brillouin. Consternada, Marie pidió consejo a Jean Perrin, un gran amigo suyo. Perrin había visto los moretones que aparentemente infligía Madame Langevin a su esposo y había tomado en serio la amenaza de muerte dirigida a Marie. Por lo tanto, le aconsejó que se fuera de inmediato de la ciudad. Pronto se le presentó la oportunidad y Marie se marchó sin que pareciera que huía. Sus amigos Émile y Marguerite Borel asistirían a una conferencia científica en Génova, Italia. Cuando la invitaron, Marie aceptó entusiasmada y llevó con ella a sus dos hijas. Mientras Marie se escondía en Italia, Langevin pasaba las noches con los Perrin para escapar de su departamento. Por desgracia, el más pequeño de sus 4 hijos se enfermó de enteritis y tuvo que regresar a su casa. Madame Langevin decía que la enfermedad del niño era el comienzo del castigo que se merecía su padre, y se ocupaba cuidadosamente de que el castigo continuara y se intensificara. Como seguía temiendo una reacción de la esposa de Langevin, en lugar de regresar a París, Marie planeaba ir de los Países Bajos a Polonia para que sus hijas conocieran a sus familiares y a su país. Volvieron a París en el otoño, pero Marie se quedó apenas unos días, ya que había aceptado la invitación de Ernest Solvay para asistir con todos los gastos pagos a una conferencia en Bruselas, la capital belga, en la que participarían físicos de renombre mundial. En las fotografías de la conferencia Solvay se ve a Marie, la única mujer rodeada de 20 científicos varones, entre ellos figuraban Albert Einstein y Max Planck. En la mañana del 4 de noviembre, cuando Marie se dirigía a una sesión de la conferencia, un grupo de periodistas que agitaban periódicos la detuvo. Uno de ellos le puso en la mano una copia del Le Journal, un periódico parisino de gran circulación, y le preguntó qué pensaban de que la llamaran ladrona de esposos. A modo de respuesta, Marie envió una carta a Le Temps, un diario más serio, desestimando los rumores de una fuga. Afirmaba que la historia era pura fantasía y señalaba que en París sabían perfectamente dónde encontrarla. El diario Le Journal consiguió una entrevista con Jean Langevin, quien declaró que hace 3 años conocía sobre el amorío de su esposo y Marie Curie, pero que ella esperaba reconciliarse con su esposo. Los científicos que asistieron a la conferencia Solvay leyeron los periódicos, entre ellos Einstein y Rutherford rechazaron por completo los rumores y calificándolos como basura. Einstein contó a un físico amigo, Heinrich Sanger, que había quedado encantado con Perrin, Langevin y en especial Madame Curie, y que Marie había prometido visitar a los Einstein junto con sus hijas. Se refirió a ella como una mujer sincera y sencilla y afirmó que a pesar de las responsabilidades y problemas con que cargaba, había demostrado una inteligencia brillante. El hermano de Pierre condenó a los periodistas detractores de Curie y los llamó chusmas y cerdos mugrientos. Aconsejó a Marie que los demandara e insinuó que Langevin debería haber dejado a su esposa hacía años. Escribió a la prensa afirmando que Marie Curie había hecho feliz a Pierre durante el matrimonio y que era casi imposible imaginar a 2 personas tan perfectamente compatibles como ellos, que el afecto que los había unido era real y que él la consideraba. Marie Curie actuó con rapidez para impedir que los periódicos publicaran la correspondencia que había mantenido con Langevin y que alguien le había robado. Advirtió por medio del periódico amigo Le Temps que demandaría a todo aquel que imprimiera documentos cuya autoría se le atribuyera y que luego usaría el dinero para la investigación científica. Así atemorizó al periodista Fernand Hauser de Le Journal,
el hombre que había sacado a la luz el romance y consiguió que se disculpara por su proceder deleznable y por confiar en fuentes poco fidedignas. En su declaración escrita, dijo que le torturaba el daño que había causado a Marie Curie. Para justificar la reputación de justo que se adjudicaba, el periódico concedió a Madame Langevin el derecho a réplica. Marie recibió un telegrama. Lo abrió muy ansiosa porque tenía miedo de que estuvieran a punto de divulgarse más detalles de su vida privada, pero lo que leyó fue lo siguiente: te han dado el premio Nobel en química. Su asesor jurídico, Raymond Poincaré, abogado del Sindicato de Periodismo de Prensa, pidió a los miembros del sindicato que declararan una tregua en la historia Curie-Langevin. El 16 de noviembre llevó buenas noticias a Marie. Los editores de los principales periódicos franceses habían aceptado el alto el fuego. El suspenso llegó a su fin el 23 de noviembre cuando Gustave Thierry, editor de L'Oeuvre, se arriesgó a que Marie lo demandara. Tituló con osadía la verdad acerca del escándalo Langevin-Curie. Thierry aseguraba que no reproduciría las cartas para proteger la sensibilidad de sus lectoras. Luego citaba largos fragmentos de la orden judicial que había expedido la esposa de Langevin contra él, entre los que se incluía una súplica apremiante de Marie: no me obligues a esperar demasiado hasta que dejes de dormir en su cama. Pero hubo algo todavía más perjudicial para Marie: el hecho de que Thierry insinuara que había manchado el nombre de los Curie, es decir, que insinuara que su romance con Langevin había empezado en vida de Pierre, y que las palabras del conductor del carruaje que causó la muerte de Pierre, el hombre había dicho que el científico prácticamente se había tirado para frenar el caballo, alimentaban los rumores según los cuales Pierre sabía del romance y por eso se había suicidado. Los Borel decidieron hospedar a Marie y a sus hijas en su departamento del predio de la universidad, a salvo del acoso del público. Cuando se enteró de que Marie Curie se estaba hospedando en un departamento de la École Normale, Theodore Stick, ministro de Educación Pública, se puso furioso. Llamó a Émile Bohr a su oficina y lo acusó como vicerrector de la universidad de deshonrar la institución amparando a una mujer que estaba involucrada en un escándalo. Le advirtió que si persistía quedaría despedido. Muy bien, contestó Borel, voy a persistir. Frustrado, el ministro le dio tiempo para que lo pensara mejor y lo hablara con su esposa Margarite. El 1 de diciembre, Svante Arrhenius, uno de los dos científicos que habían nominado a Marie para su segundo premio Nobel, leyó la diatriba y escribió a la científica: la situación empeoró mucho. Todo parece indicar, y espero que los indicios sean falsos, que la correspondencia que se publicó era verdadera. Todos mis colegas respondieron que no la quieren aquí el 10 de diciembre. Yo también le ruego que se quede en Francia, porque nadie puede predecir lo que podría pasar durante la ceremonia de entrega. A parecer el honor, el aprecio por nuestra academia, así como por la ciencia y por su patria, exigen que en estas circunstancias renuncie a la idea de venir a recibir el premio. Marie Curie le respondió el 5 de diciembre: me veo obligada a actuar según mis convicciones. Lo que usted me aconseja que haga me parece que sería un gran error de mi parte. De hecho, me dieron el premio a mí por haber descubierto el radio y el polonio. Creo que no hay relación alguna entre mi labor científica y la realidad de mi vida privada, que usan en mi contra personas mal informadas y de dudosa reputación. No puedo aceptar el principio según el cual la tergiversación y la calumnia respecto de una vida privada pueden influir en la apreciación del valor de la labor científica. Me duele mucho que no comparta usted esta opinión. Cuando reciba esta carta ya habré hecho los arreglos necesarios para presentarme en Estocolmo para la ceremonia. Sin embargo, me siento tan enferma que no sé si podré viajar. Enferma, abatida y preocupada, Marie emprendió el agotador viaje de 48 horas a Suecia, reconfortada por la presencia de su hermana Bronia y de su hija de 14 años, Irene. Aunque estaba sufriendo mucho, escribió en sus notas autobiográficas, fui a Estocolmo a recibir el premio. El viaje fue extremadamente doloroso, pero tuvo una compensación: la cálida recepción con la que la recibieron. 300 mujeres la honoraron en un banquete que brindó la Asociación de Suecia de Universitarias. De pie en el auditorio de Estocolmo, el 11 de diciembre de 1911, dispuesta a dar su discurso titulado "El radio y los nuevos conceptos en química", estaba Marie.
La única interrupción que hubo en el auditorio fue un estallido de aplausos. Lejos de la derrota, Mary era el centro de los elogios y la veneración de todo el resto del mundo por haber sido la única persona que había merecido 2 veces el premio Nobel. Seguía dando clases en la Sorbona y trabajando en su laboratorio, y ninguno de sus amigos, ni siquiera Langevin, la abandonó.